En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora, yo te amo. Que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo donde meditamos en la palabra del Señor. Estamos leyendo la carta a Tito. Estamos en el capítulo 3, hablando de los deberes, de la conducta del creyente en la sociedad. Ya hemos reflexionado en los 2 primeros versículos. Ahora seguiremos en este aprendizaje tratando de extraer esa enseñanza también para nosotros, porque nos es útil la palabra del Señor, porque nos revela la voluntad de Dios para vivir agradando a este Dios tan grande, tan maravilloso, que ha hecho tanto bien a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Ya estamos en línea con Dios. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. El versículo 3 de este capítulo 3 comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Para conectar lo que está diciendo anteriormente, y reflexionábamos en el programa anterior. Dice la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 1, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La conducta, el comportamiento del creyente, de la iglesia, en la sociedad, son deberes que la palabra del Señor nos muestra claramente. Y ahora viene el porqué. Hay un porqué de lo anterior. Hay un porqué de sujetarse a las autoridades, a los gobernantes y obedecerles. Hay un porqué estar dispuestos a toda buena obra. Dice, a toda buena obra. Esa debe ser la conducta del creyente. No ser selectivos a la hora de hacer esas buenas obras, sino que en cuanto nosotros podamos hacer bien a toda persona, no solamente a nuestros hermanos en la fe, a toda persona. Por eso dice la Escritura que estén dispuestos a toda buena obra, y anteriormente nos enseñaba en el capítulo 2 que la iglesia debe ser celosa de buenas obras. Y claro, sí, la Escritura nos enseña que la salvación es un regalo, no es por obras. Entonces Dios no necesita de nuestras obras para que nosotros nos salvemos, porque el precio lo pagó Él a través de Jesucristo. Pero el mundo sin Cristo necesita ver esas buenas obras. El mundo sin Cristo necesita ver que nosotros somos diferentes. El mundo sin Cristo necesita ver que hay una manera de vivir, no una religión, una manera de vivir que fue la que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hay un porqué de las cosas.
Hay un por qué el Señor nos está diciendo cómo debemos de vivir. Y aquí lo estamos respondiendo. Hay un por qué debemos tener una conducta ejemplar. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Si quiere usted puede subrayar eso. Me está diciendo excepto tales. Me pregunto, ¿qué pasaría si el mundo de hoy, en los tiempos que vivimos, donde tantos atacan la fe cristiana, porque para algunos está obsoleta, porque ellos dicen que cada uno debe finalmente tomar la decisión y vivir como quiera, da lo mismo. Fíjese que cada vez más se atenta en contra de los valores, en contra de los principios, en contra de la moralidad. Pero hay un porqué de las cosas. Sería bueno, por ejemplo, y yo medito, ¿qué pasaría si en esta sociedad de hoy implementáramos lo que dice la Escritura, es lo que se conoce como la regla de oro? Un versículo para la sociedad de forma transversal. Si se implementara lo que Jesús enseñó, de hacer con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. La Biblia no dice que no hagamos a otros lo que no queremos que a nosotros nos hagan. Cuidado con eso. No lo dice así Jesucristo. Jesucristo dice que hagamos a otros lo que queremos que otros hagan con nosotros. Sería muy diferente la sociedad. Serían muy diferentes las comunidades si consideráramos la palabra de Dios. Yo le estoy poniendo un solo ejemplo, uno solo. ¿Cómo sería de diferente nuestra sociedad si realmente amara a Dios y al prójimo cuando el Señor resume los 10 mandamientos? Eso sabe que nos haría abundar en buenas obras. Eso sabe que nos haría justamente cumplir con lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que debe hacer. La iglesia tiene un deber: estar dispuestos a toda buena obra, mostrar mansedumbre para con todos los hombres. Serían distintas las cosas en la sociedad, insisto, en la sociedad en general. Pero nosotros los creyentes, la iglesia, tenemos un deber. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Un día deberemos dar una cuenta a Dios por lo que se nos ha confiado. Y como le decía, y qué grande es la palabra de Dios, porque en este versículo 3 nos habla del por qué. ¿Por qué de lo anterior? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Está poniendo atención? Dice, porque nosotros también éramos, tiempo pasado. Éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. No lo detalla, pero aquí hay varias cosas metidas dentro de estos términos. Pero eso era antes. Nosotros antes, en otro tiempo, éramos necios, ignorantes, desobedientes. ¿Sabe? Y andábamos perdidos. Claro, creíamos
que estábamos haciendo las cosas bien. Algunos quizás, según ellos, su vida era la mejor, fantástica. Porque lo dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es un fin de muerte. Hay una diferencia. Hay un antes y después de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y eso, por supuesto, que debe de evidenciarse en un cambio de vida. El Señor trabaja de adentro hacia afuera, cambia nuestro corazón. Por eso la Escritura dice, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría, dice otra traducción. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Éramos. Tiempo pasado. El Señor no nos llamó a nosotros para seguir siendo esclavos. El Señor no nos llamó a nosotros para vivir en atadura. El Señor nos llamó a nosotros para hacernos libres. Por eso hay una clave para conseguir esa libertad que el Señor Jesucristo enseñó. Y Él dijo, y conoceréis la verdad. Entonces, mientras no haya ese conocimiento, mientras haya ignorancia, y escúcheme lo que voy a decir ahora, porque usted puede haberse encontrado con Cristo, usted puede haber recibido a Jesús en su corazón, pero en algún área de su vida haber ignorancia, estar resolviendo las cosas en ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? No saber algo. Es desconocer, eso es la ignorancia. Por eso que a medida que usted y yo conocemos más a Dios, a medida que usted y yo nos esforzamos en conocer más a Dios, porque hay que esforzarse en conocer más a Dios, porque usted puede quedarse con lo que aprendió cuando llegó a Cristo, pero si usted ya lleva tiempo sirviendo al Señor, entonces en su vida, en mi vida, deben haber hábitos que hablen, que muestren que nos esforzamos en conocer a este Dios tan maravilloso, sin el cual no podemos vivir. Hablo por mí, no puedo vivir sin Él, es verdad. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, a medida que más vamos conociendo a Dios, a medida que más nos vamos metiendo en este río de la palabra, usted sabe, va conociendo más a Dios, y la ignorancia va saliendo de su vida. Y eso, en esa área donde había ignorancia, sabe que usted tiene libertad ahora porque usted conoció la verdad. El problema que parece que la iglesia hoy, o una parte de la iglesia, no está tan interesada en tener hábitos espirituales para conocer más la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Ese término conocer no es solamente tener una cantidad de información en su cabeza, habla de algo más íntimo. No es solamente que usted diga, no, si yo sé lo que dice la palabra. No. Esa palabra tiene que haberse iluminado en nuestro corazón, esa revelación. La palabra entera de Dios es la revelación. Tiene que iluminarse en nuestras vidas para que comprendamos y la llevemos a la práctica. Ahí podemos hablar recién que hay un conocimiento de la verdad. Pero mientras eso solamente sea información en tu cabeza y no haya iluminación, entonces la ignorancia puede seguir estando presente. ¿Sabe? No es casualidad que este término ignorancia lo podamos vincular
con la palabra tiniebla. No es casual eso. Por eso es urgente tomar un compromiso personal en estudiar la palabra de Dios. Porque mientras más usted estudia y cuando más usted tiene ese corazón enseñable, ese espíritu enseñable, cuanto más nos rendimos nosotros a la voluntad de Dios, con mayor razón estamos sacando afuera la ignorancia. Pero ¿cuántos hoy que están sirviendo al Señor y probablemente llevan años sirviendo al Señor, en su vida hay ignorancia? Hacen las cosas porque siempre las han hecho así. ¿Cuántos hoy no tienen su vida sustentada realmente en la palabra de Dios que guíe nuestros pasos? Eso es lo que está diciendo el salmista en el Salmo 119. En el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Cada paso que yo doy, cada decisión que yo tomo en mi manera de vivir, en lo que hago en el día a día, lo hago bajo una luz maravillosa que me otorga la palabra de Dios. Pero mientras no tengas la palabra de Dios internalizada en tu vida, no solamente como información, sino que como conocimiento, seguirás dando pasos que muestran la ignorancia y te vas a equivocar, vas a errar, incluso en algún momento vas a pensar mal, porque no le estás dando la libertad a la palabra que actúe. No estás rindiendo tu vida, tu corazón a la palabra del Señor. ¿Cuántos hoy que incluso hoy día cuestionan la palabra? Sí, la palabra dice esto, pero yo les digo esto, yo pienso esto, y no lo toman como una autoridad absoluta, como la voluntad de Dios. Eso es ignorancia. Al punto que la propia Escritura dice que las personas que dicen que Dios no existe, la Biblia, la palabra de Dios, califica a esas personas como necias. El necio es el que dice en su corazón que Dios no existe. El hecho de salir de la ignorancia no solamente depende de Dios, mi amigo, sino que también depende de nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces al día rindes tu corazón al Señor y le permites a Dios que te hable? No te estoy hablando de una experiencia que, como muchos lo han vivido, han escuchado la voz audible de Dios. No te estoy hablando de eso. ¿Cuántas veces al día nos humillamos y le permitimos al Señor que nos hable a través de su palabra, la profeta más segura? Y humillamos nuestro corazón, nos rendimos y le permitimos al Señor que nos hable y recibimos esa palabra con mansedumbre para llevarla por obra. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes. Habría que preguntarle al apóstol Pablo si realmente esto se puede generalizar. Habría que decirle al apóstol, puede ser entonces que hoy día le hayamos estado dando lugar a la ignorancia, porque muchos van hoy día tras el error, tras doctrinas equivocadas, torcidas, erradas. Porque muchos hoy día viven en desobediencia y defienden su forma de vida como que si Dios les avalara y los comprendiera, como que si Dios para ellos adapta su voluntad. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos.
Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Mi amigo, mi amiga, tú que conociste a Cristo, ¿se presenta alguno de esos signos hoy en tu vida, en tu corazón? ¿Hay desobediencia hoy en tu vida? ¿Hay rienda suelta a la carne, como dijo alguien? Dios quiere mi alma. Dios quiere mi alma, Dios quiere mi corazón. Dios nos llama a vivir una santidad integral, cuerpo, alma y espíritu. ¿Hay hoy día odio en tu corazón? ¿Hay hoy envidia en tu vida? La Biblia dice que nosotros antes éramos así. Eso no tiene nada que estar haciendo hoy en nuestra vida. Porque el vivir agradando a Dios es vivir de una forma diferente. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.